nos ha sido dado el Evangelio de Cristo Jesús. Y la palabra ángelo, ¿qué es? Mensajero o ángel. La misma palabra ángel sale de ángelos, que es mensajero. Y evangelio es el mensajero de las buenas nuevas en Cristo Jesús, ¿no? Y angelio, apagelio, diángelo, exángelo, significa esparcir el evangelio o distribuir las buenas nuevas. Y Dios nos ha llamado a participar en esto, ¿no? Vamos a ver primer Corintios, capítulo 9, nuestra primera escritura, capítulo 9. Dios tiene una visión, que Él tenga un pueblo caminando por toda la tierra, testigos hablando de su testimonio y la palabra viva del Evangelio de Cristo Jesús. Estamos en capítulo 9, vamos en versículo 16. Y dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Pablo no está diciendo, bueno, lo que implica, lo que ha dicho es que uno no es elegido, algunos aquí, para hablar el Evangelio. Está impuesto sobre todo aquel que conoce a Cristo Jesús, que ha participado en el Evangelio, las buenas nuevas, el mensaje dado a los hombres. ¿Por qué? Porque la verdad es que el transmitir tiene que venir no de la cabeza, tiene que venir de la vida, del corazón, de la persona. Y eso es lo que causa que uno cree. Los que me testificaron es porque yo vi en ellos, estaban tan convencidos de que Cristo existía y todo lo que la Biblia decía era verdad, que estaban dispuestos a pelear conmigo acerca del hecho. Y eso me impresionó, porque la verdad, poca gente está convencido de lo que creen. Creen por conveniencia, y cuando no les conviene cambian de creencia. Y los que realmente se titulan ateos es porque están hartos de un mensaje débil que no cambia, impuesto encima. Pero nuestro evangelio tiene poder, y Pablo está diciendo, ay de mí si yo no proclamo mi fe en Cristo Jesús. Y sigamos ahí, vamos a leer hasta 23. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, de los buenos y de los malos. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y todos me ha hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa
del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Mira el corazón de Pablo. Gran apóstol, lo miramos 2000 años después, pero en su tiempo no tenía mucha fama, más bien tenía mala reputación. Echaban peste sobre él de todos los pueblos, pero mira su corazón. El Evangelio era tan importante que entregó su vida para ello. Sufrió el conflicto y ustedes sufren acá porque tienen que ser gringos para ganar a los gringos. Y nosotros tenemos que entender lo que es valiosa y lo que no es valiosa. Lo que es valiosa es esa palabra que Cristo predicó, vivió y demostró con nosotros, ¿no? Y es interesante porque uno no sabe el poder que tiene en sus manos. Había un señor, se llamaba Tommy Hicks, y esta es historia documentada. En el tiempo de los 60, 50, creo que era, déjame ver mis notas, este señor era un evangelista de menor rango, si puedo decir así. Le invitaron a un señor muy grande a predicar en Argentina. Y este señor, renombre en África, él tenía demostraciones de grandes sanidades, cientos de miles de personas, y lo invitaron a Argentina a predicar. Pues no pudo ir. Entonces buscaron y hallaron el nombre de este Tommy Hicks en California. Y le invitaron, venga a reemplazar al evangelista. Pues respondió al llamado, no siendo alguien grande de renombre, y se fue a Argentina. Y el Señor hizo algo tan tremendo, él simplemente se presentó. Pues en el turismo llegaron al palacio, y en el palacio está en aquellos tiempos, en el tiempo de Perón, ya antes de nuestros años, muchos de ustedes, ¿no? Y Perón estaba en el tercer piso, creo, y hay un gran pasillo ahí para llegar a esta sección de la oficina, y estaban mostrando a Tommy Hicks preparando todo el evento y todo, pero hubo mucha resistencia. Y nadie abría los estadios para ellos, y locales para ellos, porque lleva un evangelio real, ¿no? Y pues en este turismo, orando, Señor, abre las puertas, llegaron al tercer piso y en un pasillo ahí, están ahí mirando y pasa un señorcito, digo yo, ¿no? Un señorcito bien vestido, caminando ahí con cojeando, ¿no? Y lo vieron ahí y el señorcito le interesó, ¿y ustedes qué hacen aquí en el tercer piso? Y estamos aquí, estamos visitando a su país para hacer campañas y todo. Noto que usted está cojeando, ¿qué está pasando? Queremos orar por ti. Inmediatamente el Señor se sorprendió y dijo, bueno, sí, ora por mí. Entonces empezaron a orar para él y inmediatamente bajó la sanidad sobre este señorcito. Pero este señorcito era el secretario del presidente Perón. Al ver esta sanidad obrar en su cuerpo, inmediatamente los llevó adentro a visitar al presidente, una cita con el presidente. Y el presidente, sorprendido a que su asistente estaba sanado, dijo, bueno, entonces, ¿cómo puedo ayudar a ustedes? Y tenían inmediatamente, por favor, ábrenos los estadios para predicar y orar para la gente, a sanarlos. Y el Perón firmó, ustedes tengan libertad en mi país. No se convirtió, dicen que se
recibió oración y que bien, y lo recibió y todo, pero la evidencia es que no siguió Cristo de ahí. Pero abrió las puertas y empezaron a tener reuniones en los estadios y todos se sanaron y él fue uno de las mechas que prendió el avivamiento en Argentina, que fue grande. Algún día van a leer libros de ese avivamiento. De ahí, tan sorprendido, alguien sin nombre, sin peso en el mundo de la iglesia, el Señor lo usó para aprender toda una área geográfica. Después llegó a Guayaquil, el sede de algunos de nuestras familias aquí. Y en Guayaquil, rápido, al oír lo que hicieron en Argentina, formó reuniones en el estadio allá. Y hay fotos en el periódico de Guayaquil de grandes montañas de todo, ¿cómo se llama? Muletas y de ruedas, los yesos sobre huesos rotos, los caían enfrente de todos. Un escándalo hicieron y Dios visitó a Guayaquil también. Pues lo interesante, tienen que entender que la fama viene y se va. La convicción se queda en casa. Años después, ya en mi tiempo, en los 80s, Tommy Hicks ya tenía un viejito allí. Él no sabía todo lo que pasó allá. Él dio su tiempo, su energía, su intercesión, oraba para la gente, vio en ese momento lo que pasó, pero él no sabía que eso fue el comienzo de un avivamiento en Argentina que duró hasta hoy. Hasta hoy está tremendo ese pueblo. Ecuador un poquito más lento, pero las iglesias en Guayaquil son de miles también. Y llegaron a visitarle, porque este ha de ser un santo de los santos, ¿no? Y lo hallaron en Los Ángeles así calmadito, en una casita, viejito, leyendo su Biblia, no mucho fama, nadie lo sabía, nadie tenía placa enfrente de su casa. Y él, al oír lo que pasó a través de ese viaje misionero, se pudo gozar, porque él no sabía todo lo que pasó después. Pudo gozarse y ya está muerto, ya se fue con el Señor, pero imagínense, ¿no? Así es muchas veces con nosotros. No sabemos todo lo que Dios está haciendo a través de nuestro testimonio, de nuestra extensión del Evangelio, de quiénes somos nosotros. Si pudiéramos desglosar el video, sería tremendo a las personas con quien hablamos. Y no nos damos cuenta, somos como él, que la mandíbula cae cuando vemos lo que Dios hace a través de nosotros. Estamos ahora en 2 Corintios, capítulo 5. Hay que entender lo que tenemos en mano, ¿no? Para no escatimar lo que Dios nos ha dado. 17, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este ejemplo que Jaime nos dio es tremendo. Alguien redimió su relojito. Alguien tuvo misericordia porque iba a llegar tarde a todo, probado, ¿no? Y lo rescató.
vanidad. La vanidad es vacío, no produce nada de valor. Y Cristo vino y nos rescató, nos redimió. Él, a cambio de su vida, le dio a ti su propia vida. Y ese ministerio nos ha sido dado a nosotros. Y uno dice, bueno, nunca fui al seminario y no tengo títulos y todo eso. Eso no soy yo. Estamos muy equivocados. Si tú eres un cristiano, tú eres un embajador, un enviado a proclamar su testimonio. No tienes que ser de renombre, no tienes que ser reconocido por los hombres, tienes que ser reconocido por Dios. Realmente tiene que vivir adentro y estar transformándote. Y sigue diciendo aquí, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nos ha sido dada. Y Dios es como Dios declaró todo deuda perdonado a los que llegan a la cita. ¿Llegarías a la cita? Eso es buen gancho de venta, ¿no? Pago todas tus deudas si tú llegas a la cita, al encuentro con Cristo Jesús. Eso es lo que estamos diciendo a este mundo, a los que no conocen a Jesucristo. Tú puedes recibir perdón completo si llegas al encuentro con quien nos redimió con su propia vida. No es muy difícil, pero el Evangelio es poderoso, es el mensaje de los ángeles para con los hombres. Siempre cuando hubo un evento grande en el tiempo de Jesús, apareció ángeles para anunciarlo. Cuando apareció la estrella, los ángeles aparecieron a los pastorcitos a anunciar la venida del quien va a reconciliar consigo mismo todo. Después, cuando fue enterrado y al tercer día resucitó, ¿qué pasó? Los ángeles sentados encima de la tumba, diciendo, ¿a quién buscáis? ¿Y qué pasa cuando Jesús subió a los cielos, cuando ascendió? Dos ángeles llegaron a decir, mira, como tú ves que Él sube, va a regresar. Siempre es un mensaje de poder, evangelio, mensaje de los ángeles, y nosotros no somos ángeles. Nosotros somos los coherederos de ese mensaje, fruto de ese mensaje, ¿no? Es tremendo. Vamos a ver en capítulo 4 de 2 Corintios algo muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando salimos a decir, y nosotros creemos en todo tipo de evangelismo, pero especialmente el evangelismo de amistad. Ese tipo de evangelismo es el círculo de personas que tú tienes alrededor. A ellos tú puedes fácilmente entregarles esa palabra por medio de su testimonio. En ventas siempre hay se llama círculo de influencia. Personas con quien tú tienes influencia. Pueden ser hijos, primos, hermanos, distantes, personas con quien tú relacionas, trabajadores en su círculo. Todo esa gente le hacen poner una lista, ¿no? Fulano, Mengano, la hermana de Mengano, y uno trata de introducirles a lo que es su producto.
nuestro producto ya no es como algo terrenal. Nuestro producto es una palabra que puede bendecir a la gente, como hemos visto, perdonado de todo. ¿Qué limpieza pasa adentro, no? Porque definitivamente hemos hecho algunos petardos. Petardos en Ecuador es fecherías, ¿no? Equivocaciones, cosas que afectó a la otra gente y a nuestras vidas. Y Dios viene a resolver el daño que nosotros decimos. ¿Qué producto puedes tener mejor que esto? Entonces, a sus amigos, evangelismo de amigos, donde no estás llegando con la Biblia para dar bibliazos, estás llegando con un testimonio. Plantar sus pies, a decir, he sido redimido. Cristo me redimió. Yo tengo en mi conciencia, en mi espíritu, alma y cuerpo, el perdón que funciona. Siento una paz. Y usted puede tener lo mismo. ¿Quiere? Y vas a ver cuántos dicen que sí. Muchos van a decir, no te entiendo. No te entiendo. ¿Por qué? Porque sí es una batalla el evangelismo. Sí estamos hablando una palabra que va contrario a este siglo. Y lo vamos a ver en esta escritura aquí, en 2 Corintios 4, 3 a 4. Y dice, pero si nuestro evangelio, que la palabra está marcando algo fuerte, su evangelio, nuestro evangelio de Cristo Jesús, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Muchos tienen que quitarse de en medio cuando están evangelizando. No es un mensaje que tú inventaste, no es una palabra medio débil. Nosotros estamos entregando lo que Dios nos entregó a nosotros. Y realmente la palabra tiene poder. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es que Satanás ha hecho un buen trabajo. Él ha ensegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandece la luz en sus entendimientos. Y eso es lo que estamos nosotros batallando con la gente. Y muchas veces toma más que una conversación para convertir a la persona. Requiere oración, requiere testimonio, requiere preguntas y hágales hacer respuestas. Requiere que uno cargue a la persona en su corazón para que llegue a resplandecer. Llega en el momento, tú no sabes cuándo está listo la persona. Pero Dios guarde que esa persona llega a los cielos y pregunta, el Señor le pregunta, entonces, ¿quién te dijo acerca de mí? El fulano y mengano y la hermanita y la viejita. Y tu nombre no aparece ahí. Pero no conocías a mi siervo. No, nunca me habló. Qué pena, no, qué pena. Qué riesgo estamos corriendo. La verdad es que
Dios ha puesto la palabra en nuestras bocas. No importa la batalla en que entramos, ya sabemos que Satanás ha hecho un trabajo de oscuridad en la mente. Yo era tan tonto al principio de entregarme al Señor. Yo solo creía por gracia, ¿no? Y tuve que ser cultivado en el discipulado para llegar a entender lo que tenía en mano. No me bajó al principio. No tenía buenos hermanos para discipularme. Tomé un año para establecerme en un lugar que apenas enseñaban más profundo la Biblia. Y nosotros apreciamos que hoy tenemos mucho más adelante. Tenemos más Biblias de todas las traducciones que jamás en la historia. Hay un grupo que se llama los Gediones, que ha puesto Biblias en todos los hoteles para que la gente curiosa lo abre ahí. La gente ha identificado la Biblia como un libro de consuelo, un libro de consejos sabios, pero tiene que conocer el Redentor. Y nosotros tenemos una lucha ahí para poder llegar a presentar la palabra como una espada de dos filos. Prepara su testimonio. ¿Qué vas a decir a alguien que Dios pone en tu camino? Bueno, yo voy a la iglesia. Ah, bien, yo también. Hace 20 años atrás, ¿no? Tú vas a Latinoamérica y usted cree en Dios. Ah, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo toda la vida. Y solo al principio, ok, él cree en Dios. Pero eso no es el Evangelio. Tú crees en el Dios que te redime, que te liberta, sin leyes, sin nada de condiciones, te ama como estás, pero te va a transformar. El Dios que nos llama a las aguas de bautismo, nos llama a ser llenos del Espíritu Santo, nos llama a ser estudiantes, discípulos de esta palabra aquí. Ese es el Dios que tú conoces. Pues así no, yo voy a la iglesia todos los domingos. No conocen el libertador, no conocen la libertad, la redención, la santificación. Siguen como igual, antes y después. A ellos estamos llamados a hablarles del testimonio. Entonces uno empieza a formar, ok, ¿a quién estoy hablando? Si es un judío, yo puedo referir al Antiguo Testamento. Si es un católico, lastimosamente para ellos, en 1960 y pico, abrieron la puerta a que puedan leer este libro. Antes era prohibido. Antes el sacerdote era el único autorizado a leer la Biblia y enseñarla. El Vaticano II abrió la puerta sin darse cuenta de las consecuencias. ¿Por qué? Porque más de 50 millones de católicos fueron llenados del Espíritu Santo. Profetizan, hablan en lenguas, oran y son tremendos, ¿no? ¿Y qué pasó? Empezaron a leer el Evangelio de nuestra fe. Y Dios lo que hace a través de esta palabra es lo respalda. Dios respalda su palabra. El minuto que tú abres su boca y empiezas a proclamar a Cristo Jesús, viene autoridad celestial sobre ti para romper la oscuridad sobre la gente. Especialmente si tú oras por ellos. Nosotros en una etapa íbamos a los apartamentos ahí en Window, teníamos esa área, estuvimos trabajando y tocábamos la puerta y
y la gente abre, mucho hispano hay, mucho moreno, algunos blanquitos. Los blanquitos, usted no. Los morenos, interesante, pero no entendían nada. El hispano, y empezamos, bueno, tenemos pan aquí, nos regalan pan, queremos entregarles pan. ¿A usted le gustaría pan para su familia? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y estamos también convencidos que la oración funciona y hay alguna necesidad que tiene en casa de la oración, hay algún asunto pendiente en su vida. La mayoría dijeron, sí, estamos así, estamos hasta. Está difícil, oro por mi marido, que es un bruto. Y entonces empezamos de orar para la persona. Y al orar abre palabra profética y empezamos de hablar y hablamos el evangelio. Y la gente, uno piensa, es preso fácil, se convierten ahí mismo. No, muy pocos se convierten. Pero hacemos el labor, porque si nosotros no los cosechamos, otro viene después y lo cosecha. Ese es el problema. Y desfortunadamente hay disciplinas así que les ha funcionado re bien para los testigos de Jehová y los mormones. Su diligencia se ha abierto puerta para la doctrina que tienen. Y uno tiene que ser sabio porque es un campo, hágale caso, es un campo que uno tiene que llenar. Y primero que llena. La gente no es muy fuerte en como parar firme. Si viene este grupo y ofrece esto, ¿cómo no? Lo voy a probar. O este otro grupo, Cristo no es Dios, Él es solo un hijo de Dios creado como los demás. ¿Cómo no? Y no saben lo que están metiendo. El Evangelio de Cristo está presentado claramente aquí. Pero es Satanás activamente pescando a los mentes, poniendo un entendimiento de tinieblas sobre ellos. Dios quiere librarlo. Todo eso uno dice, yo no soy capaz. ¿Quién yo? Yo voy a hablar a la gente, a tratar de convencerles de Jesús. Si fuera así, sí, hay un problema. No les mando si fuera así. Pero no es así. El Evangelio es poder de Dios. La palabra es redentiva. Llama a la gente. Bendice a la gente. Si no lo reciben, es porque no están listos todavía. Es como un jardín. Hay que sembrar y después quitar la hierba mala, ser seguro que está regado y que sigue el tiempo necesario para crecer y producir su fruto. La gente hay que sembrar la palabra en ellos, porque toma tiempo. Y al mismo en capítulo 13 de Mateo habla de que el sembrador salió a sembrar y la semilla entra en el corazón. Y toma tiempo, depende de la tierra dentro de ellos. Pero es nuestro trabajo de presentarnos, porque hemos sido encomendados esa palabra. En Marcos capítulo, vamos a ver, 16. Marcos capítulo 16. Jesús mismo, antes de ascender a lo alto,
les encomendó un labor, y ese labor todo discípulo lo tiene. 16. Y dice, la verdad es 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echan fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieron cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Wow! ¿Eso para quién es? Uno dice, yo quiero eso, pero ¿dónde lo encuentro? Hemos visto que es a través de la fe tuya, a través de su disponibilidad que Dios obra. Cuando tú estás listo, Él está listo. Nuestro mensaje es, póngate listo, por favor. Porque los tiempos corren muy rápido y uno no tiene mucho tiempo para vacilar en esta vida. Más que tú puedes presentar, más poder entra en su vida. Más autoridad vas a tener. No para presumirse a ser un grande ministro. Eso ya fue resuelto. Cristo es nuestro gran ministro. Nosotros somos sus siervos. La grandeza que anhelamos es ser como Él. Eso es lo más que podemos aspirar en la vida. Pues encontramos que al salir y dar la palabra, encontramos que Satanás ha estado trabajando. En Guatemala se descubrió algo muy especial, ¿no? Guatemala es una valle como 3,000 pies de arriba, rodeado de volcanes. Los que han ido ahí es la primavera eterna. Es un tremendo lugar, ¿no? Bello, bugambilia, flores, es tremendo. Pero en ese valle, antes de que llegaran los españoles, era una sede de los mayas. Y ellos habían hecho un monte de piedras, ¿cómo lo diríamos? No, es una culebra de 29 kilómetros y lo llamaron el Valle de las Culebras, un serpiente, es la mejor palabra. Y montando piedras, hicieron por todo el valle un montecito de un serpiente. Y durante los años los españoles y todo se perdió, más que todo encontraron esto y tenían que traer agua a la ciudad de Guatemala. Entonces los españoles vieron este ya perfecto fundamento y edificaron canal alto, como los romanos, ¿no? Acueducta, 20 por una buena porción de ese culebra. Y no se descubrió nada hasta que una iglesia compró un lote en zona 14 y se fueron a sacar permisos para construir. Y siempre tiene que pasar revisión arqueológica, porque estaba el acueducto ahí. Pensaban, bueno, que quizás van a querer preservar el acueducto. Pero se descubrieron de que ese culebra abajo, la cabeza quedaba en ese terreno. La cabeza de ese serpiente de 29 kilómetros cayó cabal en ese lote. Tuvieron un
construir su iglesia, quemaron la casa del pastor, casi lo corrían del pueblo. Una serie de eventos que marcaba la batalla que está cuando uno está sentando el evangelio en un lugar. Y el pastor Haroldo Caballeros persistió, toda la iglesia oraron, persistieron, finalmente dieron permiso para construir su iglesia. Entonces hay una iglesia sentada en el lote, ahí. Y ese es un ejemplo de la batalla en tomar los lugares para Cristo. Pudieron establecer un sede encima de la cabeza del serpiente. En Guatemala el evangelio ha penetrado, diría yo, bastante bien, bastante interesante, cuando 48% del pueblo son nacidos de nuevos como nosotros. El resto damos margen, ellos dicen 55%, pero 6% son así de, llámame lo que quieran. También en Ecuador, en Quito, fue sede de los incas. Y nosotros cuando llegamos empezamos a ver cosas curiosas, derrumbes que venían y mataban 50, 60, 80 personas en el bus que iba por ahí. Y cabal, cuando el bus pasaba, bien, venía ese derrumbe. Y empezamos de ver, la matanza ahí no es con pistola ni con enojo, ahí no se matan por el enojo. En Guatemala sí se matan por el enojo. Ahí sí son fuertes, ¿no? Pero en Ecuador no, es un pueblo básicamente pacífico. Y empezamos a ver un muerte aquí, otro muerte aquí. Y tenía yo un financiero en Miami y me dice, oye, Tomás, usted está viviendo en Quito, yo tengo un amigo ahí. La cosa más rara pasaba, era el cliente mío, que estaba caminando en el Amazonas, ahí en Quito, y vino una flecha, arrow, ¿no? Una flecha, y le pasó y lo mató ahí mismo, y nadie sabía quién mandaba esa flecha. Ahí, otro, estamos mirando en la ventana hacia abajo de nuestro apartamento, y hay un gran choque, ¡pum! Y la señora de este carro sale, llega a ver si está bien el otro, está bien, ella regresa y desploma muerto ahí mismo. Entonces empezamos a ver, algo está pasando en los aires aquí. Pero nos pegó fuerte cuando un anciano que llevé de Guatemala, ministro, pastor anciano, lo llamamos, que a los 36 años de edad desplomó muerto enfrente de nuestros ojos. Y ahí sí nos tocó duro, un espíritu de muerte. Y empezamos de orar y, Señor, ¿qué estamos peleando aquí? Estamos peleando, cabal, dos hermanos, era Atahualpa y Huasca. Huasca se levantó y mató a su hermano Atahualpa. Y desde ahí en adelante reinaba el espíritu de muerte sobre Quito y las montañas. Y empezamos de batallar con entendimiento, atando, batallando. Oye, Quito es tremendo. La iglesia que fundamos allá, hay 5 de ellos y cada uno está en los 4,000, 3 a 4,000. Es tremendo la obra. Y lo bonito es que los mismos de Quito son los que hicieron esa obra. Ese hermanito que empezó a testificar a sus familiares. Y todos empezaron a recibir la unción. Así crece el evangelio.